vamos a hablar de la parte histológica. Para eso, en vez de estar parada dibujando todo, conseguí que me prestaran un PowerPoint. En realidad este PowerPoint tiene muchas imágenes y poco texto, así que yo voy a hablar bastante sobre las imágenes que vamos a ver. El aparato genital femenino, como ustedes saben, consta de dos órganos que son las gónadas, los ovarios, que son órganos macizos, y a continuación de estos órganos macizos, productores de gametas, los ovocitos, y productores de qué más, de hormonas, estrógenos y progesterona. Además de estos dos órganos macizos, entonces vamos a tener una seguidilla de órganos huecos encargados de transportar los ovocitos hacia las trompas y luego, si hay fecundación, de transportar al óvulo fecundado por las trompas hasta el útero y luego, cuando ya está terminado de hacer el niño, transportar al niño del útero hacia afuera. Entonces, tenemos los ovarios, las trompas de falopio, el útero, que es uno solo, que tiene un cuerpo y un cuello, la vagina y por fuera los genitales externos que se llaman vulva y nadie le dice vulva. Además tenemos las glándulas mamarias, que forman parte del aparato genital femenino y que no están acá porque no tienen que ver con una secuencia de continuidad con el resto del aparato. Entonces, vamos a empezar hablando del ovario, seguimos por la trompa, por el útero y por las mamas. Esos son los preparados histológicos que ustedes van a ver. En el práctico, el preparado del ovario viene con trompa, así que cuando vean el ovario, dibujan bien todo el ovario y después se van a un costadito y encuentran el corte de trompa. Con respecto al útero, van a tener tres preparados para ver. El útero en fase proliferativa, el útero en fase secretora y el cuello del útero. Así que el útero no solo tiene que decir esto es útero, sino que tiene que reconocer el endometrio en fase proliferativa o en fase secretora o darse cuenta que no es cuerpo del útero, sino que es cuello del útero. Vamos a empezar, no escriban todo esto que dice acá, sino que presten atención a lo que yo digo, porque hay algunos errores, y entonces prefiero decirles las cosas como son, aunque acá haya cosas escritas. El ovario, que es por donde vamos a empezar, como les dije, es un órgano macizo, está recubierto por fuera por un epitelio cúbico simple, que antes se llamaba epitelio germinativo, pero que ahora le decimos epitelio cortical. Entonces, el epitelio cúbico simple que recubre al ovario es el epitelio cortical del ovario. Antes le decían epitelio germinativo porque creían que de ahí venían los ovocitos, cosa que no es real. Como ustedes saben, por esta clase de embriología que tuvieron esta semana, los ovocitos vienen migrando como células germinativas primitivas del endodermo del saco vitelino y llegan a la cresta genital. Entonces no se forman en ese epitelio. En realidad, este epitelio es el epitelio celómico que quedó rodeando al ovario. Y entonces es un epitelio superficial cúbico simple. Por debajo de ese epitelio vamos a encontrar una túnica que le dicen falsa albuginia, en comparación con la túnica albuginia del testículo, que es como la cápsula del testículo. El ovario no tiene una cápsula, tiene alguna capa de tejido conectivo denso no modelado que separa al epitelio cortical de la corteza, pero que no es una túnica albuginia como la que ustedes vieron en el testículo. Por eso se le denomina falsa albuginia. Básicamente, entonces, estamos viendo acá el epitelio cortical y la túnica albuginia, que es este pedacito nomás, no es todo esto. El ovario se divide principalmente en una corteza y una médula, y en algunos cortes podemos encontrar el hilio.
Recuerdan que los órganos macizos en muchos casos tienen un hilio por donde entran las arterias y se van las venas, por ejemplo, y pueden tener algún otro elemento. En este caso, el hilio tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y en algunos cortes se ve, y en otros cortes no se ve el hilio. La médula, en la porción central, tiene un estroma de tejido conectivo y tiene vasos, pero no tiene elementos funcionales importantes. El lugar donde están los elementos funcionales es la corteza, y estos elementos funcionales o unidades funcionales del ovario son los folículos. Entonces, en la corteza están formados los folículos, que son la unidad funcional, y además está formado por un estroma de tejido conectivo de células parecidas a los fibroblastos. Se lo llama estroma ovárico o estruma, no sé por qué, van a encontrar en algunos libros que le dicen estruma ovárico. Entonces, acá vemos el epitelio cortical, un poco de la túnica falsa albuginea, esto es corteza, y esto que vemos acá son algunas variedades de folículos. Esto que vemos acá es un corte donde se continúa con un meso, el ovario tiene un meso, el meso ovario, y entonces esto que vemos acá es el meso, acá estaría el hilio, que prácticamente no se ve, o se ve un cortecito acá, y este sector central es la médula. Lo que nos interesa a nosotros básicamente es la corteza donde están los folículos. ¿Sí? Bien. Entonces, órgano macizo cubierto por un epitelio púbico simple, que es el epitelio antes llamado germinativo y ahora cortical. Debajo, la túnica falsa albuginea de tejido conectivo. Se divide en corteza y médula, bla, bla, bla. Los folículos que nos interesan a nosotros son de distintos tipos. Vamos a encontrar folículos primordiales y folículos en desarrollo o en crecimiento, llamados folículos primarios, secundarios y folículos maduros o de degrado. En este dibujo, porque es un dibujo, lo que vemos es de qué manera los folículos van modificándose. Esto que vemos acá en la corteza son folículos primordiales. Los folículos primordiales, después de la adolescencia y por acción de la FSH, van creciendo y madurando y transformándose en folículos primarios, se me perdió un solo, folículos primarios, folículos secundarios, folículos maduros. Una vez que tenemos un folículo maduro, de ese folículo maduro se va a ovular, se va a liberar del ovario el ovocito rodeado de la corona radiata y la membrana pelúcida, y me va a quedar el folículo vacío. Este folículo vacío se va a transformar primero en el cuerpo hemorrágico y luego en el cuerpo amarillo. En la segunda mitad del ciclo va a producir progesterona. Y luego ese cuerpo amarillo, cuando envejece, se transforma en el corpus albicans, que quiere decir cuerpo blanco. Entonces, no es que tenemos así en el preparado. Esto sería la secuencia de cómo va evolucionando un folículo primordial hasta terminar siendo un cuerpo albicans. Acá, de vuelta en esta foto, vemos la parte externa y vemos la corteza con distintos tipos de folículos. Los folículos primordiales, vamos a empezar hablando de ellos, son tres cosas: los más abundantes, los más pequeños y los más superficiales. Entonces, los folículos primordiales son los más abundantes porque son los que más vamos a encontrar, los más pequeños, y los más superficiales son los que están más cerca del borde del ovario. Los folículos primordiales constan de dos cosas: un ovocito 1, detenido en profase de primera división meiótica, y alrededor una capa de células foliculares planas. Esto es un folículo primordial.
Cuando nace una nena, tiene en sus ovarios 400.000 folículos primordiales. Todos primordiales cuando nacen. A partir de ahí, mejor dicho, más que de ahí, a partir de la pubertad, en que vamos a ir madurando un grupo de folículos y van a ir pasando de primordiales a primarios, de primarios a secundarios, de secundarios a terciarios, y ahí se va a ovular. ¿Sí, Fran? Se referible era ovocito y qué más dijo que componía el células foliculares planas. Acá tenemos entonces distintos folículos de crecimiento que, como pueden observar, no están más superficiales que estos, sino que están más profundos. En la corteza, pero más profundo. Acá vemos de vuelta el epitelio cortical cúbico simple, la falsa albuminia, algunos folículos primordiales, acá también folículos primordiales, y acá, no sé por qué tan superficiales, algunos folículos más grandes. Estos son folículos primarios. Bien, como les decía entonces, el folículo primordial tiene un ovocito rodeado por una capa única de células foliculares planas y está rodeado por una membrana basal. Son los folículos de reserva, no me gusta esta palabra en realidad, y se activan unos 20 por ciclo. No es que después ovulamos 20 ovocitos, se activan 20 por ciclo, después algunos van a ir evolucionando a primarios, otros de primarios a secundarios cada vez menos, hasta que uno solo es maduro o de veras. Los folículos primarios, las células foliculares planas o granulares, por acción de la hormona FSH, es decir, folículo estimulante, se van a hacer más altas, pasan de planas a cúbicas. Entonces podemos encontrar un folículo primario con células foliculares cúbicas. Luego esas cúbicas se hacen cilíndricas y luego de cilíndricas se estratifican. Y además el ovocito crece de tamaño. Esto es un folículo primario donde además va a aparecer entre el ovocito y las células foliculares la membrana pelúcida, que es una membrana glucoproteica acidófila, de la cual hablamos mucho la primera clase de embriología cuando hablamos de fecundación. Entonces, como decíamos, las células foliculares se estratifican, bla, 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 y además, por fuera de la membrana basal de las células foliculares, aparecen un grupo de células que se llaman células tecales o las tecas. Estas células tecales se van a diferenciar en dos membranas, en dos grupos: la teca interna, muy vascularizada, que fabrica estrógeno, y la teca externa, de tejido conectivo denso no modelado. Entonces, el folículo primario ahora tiene el ovocito, la membrana pelúcida, las células foliculares, que pueden tener una capa o varias capas, y luego la teca interna y la teca externa. Eso es folículo primario. Hay varios estadios de folículo primario. No es una sola forma. Puede haber célula cúbica o célula cilíndrica o estratificada. Siempre va a ser primario, porque todavía no empezó a fabricar líquido. Una vez que pasamos de folículo primario, lo que viene a continuación son los folículos secundarios. Y la diferencia es que los folículos secundarios empiezan a producir un líquido. Este líquido se llama líquido folicular, y este líquido folicular se fabrica en un lugar, en otro, hasta que se empieza a juntar, como si fueran muchos charcos que se juntan en un charco enorme, y forman lo que se llama el antro folicular. Este antro folicular entonces va a quedar de un lado el ovocito con un grupo de células alrededor que después van a hacer la corona radiata, por afuera las células granulares, y uniendo, ya les voy a mostrar una imagen, las células granulares y las células de la corona radiata, un sector ensanchado denominado cúmulus oophorus, latín, cúmulus oophorus.
Entonces, estábamos con el folículo primordial de células foliculares planas y el ovocito. Luego las células planas se hacen cúbicas. Acá tenemos un folículo primario. Luego de cúbicas se hacen cilíndricas, no lo tenemos. Y luego de cilíndricas se estratifican. Esto sigue siendo un folículo primario. Además, apareció entre las células foliculares y el ovocito que se agranda la membrana pelúcida. Y por afuera se empiezan a formar las tecas alrededor del ovocito, de la célula folicular. Acá, folículo secundario, se empieza a formar el líquido, el antro folicular, y las tecas se desarrollan más. Sí. Con respecto a la teca, ¿la externa puede ser que tenga también células musculares lisas? Para mí te parece más a un tejido conectivo de fibroblasto. Puede ser que algunas sean miofibroblastos, o sea, no músculo liso, pero sí miofibroblastos. La cuestión es que lo importante de las tecas, gente, es que secretan estrógeno. Eso es lo que nos importa. La función de la teca interna es que produce estrógenos en la primera mitad del ciclo. Pero además, el folículo secundario empieza a formar el antro. El antro es este espacio donde se llena de líquido folicular. Cuando se forma mucho líquido, se va a completar el antro y ya tenemos el folículo maduro, terciario o de Dera. Entonces nos queda el ovocito con la membrana pelúcida y un grupo de células alrededor que van a ser la corona radiata. Un grupo de células foliculares por afuera del antro y un sector donde quedaron pegadas una colonia, como si fuera en película de fijación. Ese lugar donde quedaron pegadas se llama cúmulus o óvulo. Y por ahí fuera ya más definida la teca, interna y externa. ¿Está? Vaya suerte que es la última clase, porque si no, no sé a qué hora vas a llegar la próxima vez. Estamos viendo lo mismo, primordial, primario, secundario y folículo terciario. Lo mismo, primordiales, primario, secundario y terciario o maduro. Y acá lo que dice con respecto a los folículos primordiales, esto que yo les dije, que son los más numerosos, los más superficiales y los más pequeños, aparecen en el tercer mes de desarrollo embriológico. Su crecimiento es independiente de la gonadotrofina, están por debajo de la túnica falsa albuquimia, y el ovocito es pequeño relativamente, rodeado por células foliculares planas. Acá vemos mucho. Acá seguimos viendo primordiales, y entre medio este estroma ovárico tan lleno de células, se ve muy poca sustancia intercelular. El estroma es muy celularizado. Acá vemos folículos primarios. El ovocito empieza a crecer, las células foliculares forman una capa unilaminar, cúbica o luego cilíndrica. Aparece la membrana pelúcida y acá tenemos ovocitos con células foliculares cúbicas. ¿Lo ven? Acá y acá. Esto sería el gráfico y esto sería cómo se ve. Más folículos primarios. Acá tenemos un folículo que también es primario, pero ya tiene, se llama primario avanzado, no importa cómo se llama, sigue siendo primario. Tenemos el ovocito más grande, la membrana pelúcida, y las células foliculares ya tienen estratificación, no son una sola capa, sino que son muchas capas de células foliculares, y por afuera empiezan a formarse las tecas. Acá estarían las tecas por afuera, y estos son las células foliculares, la membrana pelúcida, el ovocito con su núcleo. Seguimos teniendo
folículos primarios avanzados o tardíos. El folículo secundario ya empieza a fabricar líquido, ya empieza a aparecer entonces el antro folicular. Donde está la A es el antro folicular. El ovocito, las células que van a conformar después la corona radiata y las células foliculares por afuera y por fuera de todo las tetas. El ovocito, el antro, el cúmulus óforus que une las células foliculares con las células más basales y estos son las tetas, que se ven como una estructura que rodea a las células foliculares. Y luego, a medida que se van agrandando los folículos, se van ubicando más al fondo o más profundamente en la corteza. ¿Sí? Entonces tenemos los folículos primordiales bien superficiales, los primarios un poco más abajo, los secundarios un poco más abajo. El terciario está abajo, pero empieza a crecer, a crecer, a crecer y va a terminar llegando al borde, porque tiene que ovular, tiene que romper el borde del ovario y tiene que salir el ovocito. Entonces el folículo maduro tiene el ovocito, la membrana pelúcida, las células de la corona radiata, el cúmulus óforus, el antro folicular. Esto de acá, ¿qué es? Las tetas, esto que está rodeando. Esta es la membrana basal del folículo. Por detrás de la membrana basal, las tetas. Y ahí vemos el folículo maduro. Entonces, primario estratificado, secundario que empieza a fabricar líquido, maduro que ya está lleno de líquido. Y ahí llegamos a la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Bueno, es la liberación del ovocito con la membrana pelúcida, la corona radiata y el líquido folicular saliendo del ovario. ¿Cuáles son los factores para la ovulación? Aumento del volumen y de la presión del líquido folicular, proteólisis, esto para decirlo difícil, es que se rompe enzimáticamente la pared del folículo, depósito de glucosaminoglucanos entre el cúmulus óforus y la capa granulosa, la contracción, acá está lo de la musculares lisas, la contracción de las células musculares lisas de la teca externa por prostaglandina. Pero lo que falta decir ahí es que va a haber un pico de LH, esto lo nombramos en embriología, para que todo esto ocurra. Entonces, con el pico de LH, todas estas cosas ocurren y entonces el ovocito sale. Una vez que sale, lo que nos queda es el folículo vacío que se va a transformar en cuerpo amarillo. Entonces está formado por la pared folicular remanente, permanece hasta 14 días si no hay fecundación. Primero se forma el cuerpo hemorrágico y luego el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo quiere decir amarillo. Las células transformadas van a secretar estrógenos y principalmente progesterona. Y hay dos tipos celulares en el cuerpo amarillo. Las células más profundas, digo bien, son las tecoluteínicas. Esto está al revés. Las granoluteínicas, está bien, dije yo mal. Está el 2 acá. Le puso 2 y 1. En vez de 1 y 2. Las células que venían de la granulosa se transforman en células granoluteínicas. Y son las más claritas. Rodeadas por las de la teca, que se transforman en tecoluteínicas. Entonces, el cuerpo amarillo va a tener dos tipos de células, granoluteínicas centrales y tecoluteínicas periféricas. Más grandes las granuluteínicas, más pequeñas y más oscuras las tecoluteínicas. Esto que estamos viendo acá es un cuerpo amarillo tamaño gigante. Normalmente el cuerpo amarillo no tiene ese tamaño. Esto debe ser un cuerpo amarillo del embarazo. Porque normalmente
Después de la ovulación se forma el cuerpo amarillo. Si no hay embarazo, ese cuerpo amarillo involuciona. Si hay embarazo, el cuerpo amarillo tiene que quedar 3 meses produciendo progesterona. Y ese cuerpo amarillo va a ser grande, así que esto seguramente es un cuerpo amarillo del embarazo. Los cuerpos amarillos no son tan grandes. Cuando el cuerpo amarillo deja de funcionar, se transforma en corpus albicans. Las células se llenan de lípidos, disminuyen su tamaño y sufren autólisis y dejan como una cicatriz conectiva en el ovario, que después con el tiempo desaparece. Esto es un corpus albicans. Lo otro de lo que vamos a hablar cortitamente son de los folículos atrésicos. Todo folículo que pasó de folículo primordial y empezó a evolucionar pero quedó parado, se va a transformar en un folículo atrésico donde va a haber apoptosis y se va a morir el folículo. Porque hay uno solo que llega a folículo maduro, todos los demás se transforman en folículos atrésico. Con respecto a la regulación hormonal del ciclo femenino o del ciclo ovárico, ya sabemos que del hipotálamo se libera hormona liberadora de gonadotrofina que actúa sobre células basófilas de la dermopófisis que se llaman gonadotropas y que ellas van a liberar un folículo estimulante y luteinizante, el FSH y LH. Entonces, tenemos una fase folicular y una fase lútea en el ciclo ovárico. La fase folicular, 10 a 20 folículos primordiales empiezan a desarrollarse en respuesta al FSH. Se estimula la producción de estrógenos, sobre todo el estrógeno, por parte de la teta, y hay un pico de LH que va a inducir la ovulación. Una vez que se induce la ovulación, se transforma en cuerpo amarillo y las células de la teca y de la granulosa forman el cuerpo lúteo y secretan progesterona. Recordemos que los estrógenos y la progesterona van a actuar en el endometrio haciendo la fase proliferativa y la fase secretora. Para que haya ovulación tiene que haber un pico de LH previo a la ovulación. Si no hay este pico de LH no hay ovulación y esto es lo que hacen los anticonceptivos orales. No va a haber pico de LH, no va a haber ovulación. Esto con respecto al ovario. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien con ovario? ¿Entendieron? Sobre todo lo que ustedes van a tener que ver en el preparado es el epitelio cortical, la falsa Burkinia, la corteza y la médula. En la corteza, los distintos tipos de folículos y saber si son primordiales, primarios, secundarios o folículos maduro. Y la médula, que no vimos casi fotos de médula, el sector central, estroma y vaso. Con respecto a los oviductos, es una manera extraña de llamar a la trompa de falopio. En realidad se llama trompa de falopio, tuba también se la llama, o saltenis, otra denominación. Transportan a los óvulos desde el ovario hasta la luz del cuerpo uterino. Es el lugar donde se produce la fecundación, mide de 10 a 12 centímetros, y si esto es el ovario, vamos a reconocer 4 porciones en la trompa de falopio. El infundíbulo, que tiene estas prolongaciones denominadas fimbrias, la ampolla, luego tenemos una porción muy finita que se denomina istmo, y luego la porción intramural, que es la que tiene que atravesar el cuerpo del útero para llegar a la luz del útero. Tiene una mucosa, una muscular y una serosa. Órgano hueco, mucosa, muscular y serosa. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple, ciliado,
con células mucosecretoras. Repito, epitelio cilíndrico simple, ciliado, con células mucosecretoras. Las cilias van a barrer para ayudar a los espermatozoides a llegar al ovocito, pero también van a barrer al revés para empujar al óvulo fecundado para que vaya por la trompa hasta el útero. Las células mucosecretoras van a fabricar mucus para nutrir al embrión en la primera semana. ¿Se acuerdan cómo era la nutrición en la primera semana? Mucotrófica. Esto es come mucus. ¿De dónde saca el mucus? De las células mucosecretoras de la trompa. Eso en cuanto al epitelio. Además, la lámina propia, tejido conectivo laxo, tiene muchas subidas y bajadas. Fíjense cómo se ve la luz acá. No es una luz redondita o estrellada. Es una luz sumamente irregular, por decirlo de alguna manera, y hasta acá tenemos la lámina propia. Luego tenemos dos capas de músculo liso, una interna circular y una externa longitudinal. Una interna longitudinal, o circular, perdón. Una interna circular y una externa longitudinal. Y por fuera, una serosa, es decir, tejido conectivo laxo, algo de adiposo, vasocinergio y mesotelio. Acá vemos distintos cortes de la trompa que además se continúa con un meso, que hago un corte transversal. En este caso se ve el meso. El meso que sostiene la trompa se llama meso salpinx. Y en muchos preparados se ve. Acá vemos la luz irregular, el epitelio y la lámina propia. No tiene glándulas la trompa de Fallopian. Acá vemos perfecto cómo se ve. Parece un repollo colorado cortado al medio. ¿No? ¿No parece? Bueno, no es. Es una trompa. Vemos la mucosa con el epitelio y la lámina propia, la muscular, la serosa, y la serosa se continúa con el mesosalpinx, que después se relaciona con ciertos ligamentos que van a estudiar en anatomía. Mucosa, muscular y algo de serosa. Ahí está. Mucosa, epitelio, lámina propia, muscular y serosa. Dijimos que las células son ciliadas y además hay células secretoras que intervienen en la capacitación de los espermatozoides. ¿Se acuerdan que los espermatozoides maduraban en el epidídimo y se capacitaban en el aparato genital femenino? Parte de la capacitación está relacionada con el epitelio de las glándulas, el epitelio de la trompa de Fallopian. Vemos que el epitelio cilíndrico simple ciliado tiene algunas células medio extrañas y en este caso algunas se denominan células en clavija y se parecen un poquito a quién. ¿Cómo se llamaban esas células? En raqueta, se parece un poco a las células en raqueta del urotelio. No tiene nada que ver, pero se parece. En realidad nosotros lo denominamos epitelio cilíndrico simple ciliado con células mucosecretoras. Olvídense de la clavija. Bien, terminamos con trompa de falopio y vamos a hablar entonces del útero. El útero es un órgano hueco que tiene 3 capas concéntricas. Podríamos decirle mucosa, muscular y adventicia o serosa, pero le decimos a la mucosa endometrio, a la capa muscular miometrio y a la adventicia o serosa epimetrio o perimetrio. Así que no le digan mucosa, pero es lo mismo en realidad, porque el endometrio es una mucosa.
y el epimetrio es una adventicia en un sector y es serosa en otro sector. El útero tiene un cuerpo y tiene un cuello, que tienen aspectos y características diferentes de las que vamos a hablar después. Primero vamos a hablar del cuerpo del útero. Y además, algo ya hablamos cuando embriología primera era. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No parece que pasó tanto. No sé a ustedes, ¿parece que pasó muchísimo? No. Cada año pasa más rápido. Yo empiezo el año diciendo, uy, otra vez con todo esto. Y cuando me quiero acordar ya estoy en la última clase. Pasa rápido la vida. Bueno. Vamos al endometrio. Ustedes ya saben, por embriología, el endometrio tiene dos capas. Una capa basal, que no se modifica con la menstruación o con la no menstruación, y una capa por encima que se llama capa funcional, que es la que descama con la menstruación y la que se regenera todos los meses. Entonces la capa funcional rodea la luz, o sea, está en contacto con la luz, se pierde durante la menstruación, tiene glándulas, la capa basal se conserva durante la menstruación y es la fuente de células para regenerar la capa de arriba. Y tiene arterias rectas y arterias, en realidad tiene arterias rectas, porque recién espiraladas se van a espiralar en la capa funcional. Todo esto es la mucosa, pero si es una mucosa tenemos que decir, tiene un epitelio cilíndrico simple, con algunas células ciliadas y algunas células mucosecretoras, y por debajo tiene una lámina propia que en realidad va a variar según el momento del ciclo. No es lo mismo en fase proliferativa que en fase secretora. Y a esta lámina propia se lo llama estroma. Está mal decirle estroma. Estroma es de órganos macizos, pero yo no lo inventé. En el único órgano hueco que yo sepa que se le dice estroma a la lámina propia es en el útero. Entonces tiene un estroma de tejido conectivo que se modifica según el momento del ciclo por los estrógenos o por la progesterona. Y además, en la mucosa, es decir, en el endometrio, vamos a encontrar glándulas tubulares. Estas glándulas tubulares varían según el momento del ciclo. En la fase proliferativa las glándulas tubulares son rectas. Yo me las encuentro derechitas. Y en la segunda mitad del ciclo tienen forma de serrucho. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos glándulas en serrucho? Entonces, ustedes van a tener dos preparados de útero. Fase proliferativa y fase secretora. Y se van a tener que dar cuenta si están viendo una o la otra. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, básicamente por tres datos. La fase proliferativa, como su nombre lo indica, la capa funcional recién está empezando a crecer, no es muy ancha. El estroma, la lámina propia, es muy celularizado, muy condensado, y las glándulas son rectas. Tres características. No es muy ancho, o muy alto, estroma muy celular y glándulas rectas. Y eso es fase proliferativa, primera mitad del ciclo, estimulada por los estrógenos. La segunda mitad del ciclo, fase secretora, estimulada por la progesterona, va a ser más alto, va a ser mucho más ancho, más alto, mejor dicho, el endometrio. El estroma va a ser más pálido, no va a estar las células una pegada al lado de la otra porque va a haber absorbido agua. Dijimos que era mucho más mullido. La fase secretora es en la que se implanta el embrión, bueno, se implanta el blastocito. Entonces va a ser mucho más alta, el estroma va a estar más disperso y las glándulas van a estar llenas de secreción y las vamos a ver en serrucho.
Ya les dije entonces la diferencia entre una y la otra. Fase proliferativa. Hasta acá el miometrio. De acá para arriba, endometrio. Esto es el epitelio, esto es el estroma, y acá hay algunas glándulas. Pero el problema es que en esta foto las glándulas se ven en corte transversal, no en corte longitudinal. Si las veo en corte transversal, no sé si están en serrucho o no. Vamos a ver, acá hay una glándula y se la ve recta. ¿Sí? Mientras que en la fase secretora, las glándulas, en vez de ser rectas, se las ve en zigzag. Y mucho más glándulas y mucho más alto el endometrio. ¿Entendieron la diferencia? Bien. Entonces la capa funcional se vuelve más gruesa, las glándulas acumulan secreción. Fase menstrual no tenemos. Fase secretora, acá vemos las glándulas en serrucho. Bien, eso es el endometrio. Por debajo del endometrio tenemos el miometrio, que es la capa media, la capa muscular. Tiene haces musculares con orientación circular o espiralada. No van a descubrir ustedes una interna y una externa. En algunos libros inclusive dice que hay 5 capas de músculo. Cuando uno ve el músculo del útero, dice ¡guau! ¿Por qué? Porque la capa de músculo es así de ancha. Es el órgano que más ancho tiene la capa de músculo, el músculo liso. Y cuando vos querés ver cómo están ubicadas, están todas desordenadas. Vos decís, ¿cómo hace este útero con las fibras musculares tan desordenadas para funcionar? Pero obviamente tienen un orden interno que necesitan para todas las funciones, principalmente para expulsar al bebé de ahí adentro. No pueden estar desordenadas. Tienen un orden, pero vos las ves totalmente desordenadas. Y luego vamos a tener el cuello del útero. El cuello del útero, voy a hacer un pequeño dibujito. Acá al costado. ¿Se ve si dibujo acá? Esto es el cuerpo del útero. El cuello es esta porción de acá. El cuello se continúa con la vagina. El cuello del útero es un sector afinado del útero que tiene un orificio externo por donde se ingresa y un orificio interno por donde se sale y se llega al cuerpo del útero. Esto del medio es el canal cervical, así se lo llama, y tiene una estructura y una característica muy especial. Del orificio cervical externo para adentro es el endocervix. Endo quiere decir adentro. Y esta parte del orificio cervical para afuera es el exocervix. Entonces tenemos un endocervix, que es la parte interna, y un exocervix, que es la parte externa. Tienen epitelio completamente diferente. El endocervix tiene epitelio cilíndrico simple, el exocervix tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces nos vamos a encontrar con un epitelio cilíndrico simple que de repente se continúa con un epitelio estratificado, no queratinizado. ¿Vieron, por ejemplo, esófago y estómago? Donde termina el esófago todo estratificado y viene un epitelio cilíndrico, cambia bruscamente. Bueno, acá también hay un cambio brusco de epitelio entre el exocervix y el endocervix. Además, el endocervix, la parte de adentro, tiene la mucosa toda plegada, parece que tiene glándulas, pero no son glándulas. Tiene la mucosa plegada. Y entre medio del endocervix y el exocervix hay una capa muscular.
pero no tiene adventicia porque de un lado es capicúa. Exocervix, endocervix, endocervix, exocervix. Normalmente el preparado que ustedes tienen es un pedacito de esto. Entonces van a encontrar la parte interna y la parte externa. Acá dice que tiene glándulas grandes y ramificadas, es mentira. No son glándulas. El epitelio, transición del epitelio, bueno, lo que tenemos que ver en algún preparado que se vea bien es, acá vemos un epitelio cilíndrico simple y acá termina el epitelio cilíndrico simple y viene el plano estratificado no queratinizado. Esto es endocervix y acá empieza el exocervix. Por debajo una lámina propia, vasos y músculo. En esta acá no se ve el músculo. La clave con este preparado es que encuentren la transición de los epitelios. ¿Está? Acá se ve epitelio plano estratificado, no queratinizado, entonces tenemos que corresponde a exocervix. Y acá venimos al cilíndrico simple, entonces acá está la transición. Fíjate cómo acá es plano estratificado y acá es cilíndrico. Ahí se ve donde termina uno y el otro. Miren, acá. Se ve perfecto. Tiene uno y sigue el otro cilíndrico. ¿Esto qué será? ¿Endo o exocervix? Exocervix. Vagina no vamos a ver. Vamos a pasar entonces a hablar de glándula mamaria. Último tema. El último día. Glándula mamaria. Es importante que ustedes sepan, ya lo hablamos en algún momento, pero lo vamos a repetir por la duda. La glándula mamaria es diferente si la mujer nunca estuvo embarazada, si la mujer está embarazada o si la mujer está amamantando. La relación entre el estroma y el parénquima es diferente. En una mujer nulípara que nunca se embarazó y nunca tuvo hijos, a eso lo llamamos también mama inactiva, pero inactiva no solamente inactiva porque no está fabricando leche, sino que nunca fabricó. Estas mamas tienen mucho estroma y poco parénquima. El parénquima está formado por una glándula tubuloalveolar compuesta, pero vamos a ver sobre todo la parte tubular, no vamos a ver casi alvéolo. Eso es el parénquima, tubuloalveolar. El estroma tiene alrededor de los túbulos, acá, tejido conectivo laxo, fíjense. Y luego, entre este sector y este sector, en el medio, tejido conectivo denso no modelado y algo de tejido adiposo. Recuerden, el estroma de la mama, tejido conectivo laxo, denso no modelado y adiposo. Esto es una mama de una mujer que nunca tuvo hijos, tiene mucho estroma, el estroma de tejido conectivo denso no modelado es duro, entonces las tetas de una mujer joven que nunca tuvo hijos son tetas firmes, ya hablamos de eso, seguramente, y tetas firmes y que atraen al sexo opuesto. Una vez que atrajeron al sexo opuesto y tienen un embarazo, entonces por acción de una hormona placentaria que se llama somatomamotropina o lactógeno placentaria, se empieza a desarrollar el parénquima. Fíjense que esto ya es una mama lactante donde se empiezan a desarrollar todos los alvéolos y hay muy poco estroma y mucho parénquima. Entonces en la mama de gestante, digamos, embarazada, como en la mama lactante, se llena
de alvéolos y en la mamá lactante además se llena de secreción dentro de los alvéolos. Regulación hormonal, no.